estudio Vida en Pandemia de la Universidad de Chile, el 70% de los encuestados dijo estar a favor del control militar y policial durante el confinamiento. Además, más del 60% respetó la cuarentena obligatoria. Vamos a profundizar en estos resultados de esta medición. Estamos junto a Irma Palma, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y principal investigadora de este estudio, Vida en Pandemia. Muchísimas gracias, Irma, por estar con nosotros y buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, partamos hablando de cómo se hace este estudio, cuál es el objetivo, a quién se le pregunta, para luego ir desglosando también parte de las conclusiones. Carla, como una pandemia como esta modifica la vida cotidiana con tal profundidad, tal magnitud, desde las condiciones políticas, ¿no? Las libertades personales hasta la experiencia de las personas, quisimos estudiar el proceso y lo empezamos a estudiar en julio con una primera encuesta y terminaremos hacia fin de año. Y esta es una serie de encuestas con población de 18 años hacia arriba y que tiene 2.500 casos de personas. Ya, y entiendo que de ese universo, que es bien heterogéneo en cuanto a las edades, ustedes logran ir concluyendo algunas cosas que también tienen esa mirada distinta dependiendo de la edad. Obviamente que esta pandemia y las medidas que se han tomado golpean de forma distinta, afectan de forma distinta a cada una de las personas, pero ¿cuál sería para ti lo más llamativo, el ítem que más sorpresa te causó de esta encuesta? En esta parte de la cual hablaste al comienzo, yo creo que hay asuntos súper interesantes. Cuando dices que el 69% de las personas guardaron la cuarentena siempre y en gran medida, 20 y tantos por ciento y 90% de las personas declaran, sin embargo, cuando analizan las prácticas de las personas, solo el 42% estuvo siempre en el hogar y otro 50 y tantos por ciento salió. Ahora, las personas salen al supermercado tanto como las que se quedan en casa. Entonces, la idea que tenemos sobre el confinamiento como algo total no es así. Confinamiento es quedarse en casa y salir a ciertas funciones que se consideran básicas. Pero sale harta gente a pasear el perro. Entonces, todas las posibilidades sanitarias de salir, las personas las usan. Entonces, el confinamiento es esa mezcla. Ya, pero eso quiere decir, perdón, que las personas tienen un concepto de confinamiento que en el fondo es más laxo de lo que uno realmente cree o sea, de lo que es realmente un confinamiento. O sea, ¿sienten que cumplieron más de lo que cumplieron el confinamiento? En el hecho, cumplieron con la norma. Ya. Estuvieron en casa y salieron, ¿no? Entonces, ahí yo creo que los decisores, los expertos quienes toman decisiones, probablemente tienen en su cabeza que las personas, si guardan el confinamiento, lo hacen enteramente. Y la verdad es que no es así. El confinamiento es un dispositivo social que tiene que ver con los comportamientos de las personas, ¿no? Y por tanto va a variar de acuerdo a los comportamientos. Lo más probable es que en una situación normal no vaya tanta cantidad de gente a los supermercados ni a las farmacias. Entonces eso cumple esa autorización, esa doble función de permitir la salida que anhelamos y la función de supermercado. Irma, ustedes pudieron ver el grado de adopción de confinamiento que declaraba la gente y por lo que estoy leyendo dice que las generaciones de hombres entre 30 y 59 años registraron el nivel más bajo de adopción de este confinamiento obligatorio. De hecho, hay un 7% de personas en total que dicen que no se confinaron nunca. ¿Por qué? Ese grupo etario dice por qué. Puede ser porque estaban justo en el momento más activo de la vida laboral, no pudieron hacerlo o no quisieron hacerlo, desconfiaron, no creyeron que el confinamiento era tan relevante. Esas generaciones son las que han sostenido económicamente la pandemia. Ya. Y por tanto son las que más salen a trabajar. Entonces
hay un 30 y tantos por ciento de las personas que declara que salió a trabajar en este periodo. Ahora, hay una cosa muy dura, es que las personas que salen a trabajar presencialmente, si se las compara con las que trabajan en casa, tienen una diferencia muy grande en cómo definen el propio riesgo. Las personas que salen es 45% y las otras 20 y tantos por ciento. 26 ¿no? tengo aquí. Sí, qué bueno, maneja la cifra mejor que yo, eso es No, súper no, no, bueno. si lo estoy leyendo, no es que me lo aprendí. Aprenderlas todas, pero sí, ahí hay una diferencia, o sea, se soporta más económicamente y se vive con mayor temor. Ahora, ahí en la percepción de riesgo también hay algunas diferencias, por ejemplo, por sector socioeconómico. Da la sensación, o se ve ahí, que los sectores más altos, los sectores más acomodados, sienten menos riesgo que los menos acomodados. ¿Eso también va cruzado con quienes pudieron quedarse en casa y quienes no? Yo creo, en general, los hombres mayores de sectores altos son quienes han soportado y sobrellevado mejor la pandemia en todos los planos, en todos los planos. Y los segmentos juveniles y las mujeres lo han vivido de peor manera. Y los hombres mayores, yo creo que están menos expuestos al riesgo, es decir, están más protegidos, a pesar que son el grupo más vulnerable, pero son al mismo tiempo personas que no tienen mayor temor que los segmentos juveniles, ¿no? No tienen mayor temor. Hay algo que me llama la atención. Tú, Irma, hablabas ahí de una pandemia que nos ha tocado en todo, al punto también de restringir nuestras libertades de movimiento, de toma de decisiones, etcétera. Y se pregunta directamente por el control policial y militar. Hay algunas diferencias si es que uno hace un corte generacional, pero de todas maneras me llama la atención que el respaldo es bastante alto. El 70% dice que tiene una opinión favorable al control policial y militar dentro del confinamiento, y solo un 7% está en contra. Y esto sobre todo, ahí está el contraste generacional. El contraste generacional dice que un 84% de los mayores de 60 años apoya la vigilancia policial y solo un 7% se opone. Es decir, en general la gente dice que está ok esto, y sobre todo la gente más adulta, la gente adulta mayor, apoya la gestión de la policía y de los militares en la pandemia. Segmentos juveniles y pobres son los que menos apoyan. El apoyo es alto. Pero igual es alto, ¿no? Porque leí 49% entre 18 y 29 años. O sea, es casi la mitad. Sí, o sea, es muy interesante que las jóvenes tengan esa adhesión, pero comparativamente es mucho más bajo entre personas más pobres, más ricas, entre jóvenes y mayores. Y ahí hay que construir hipótesis para entender ese proceso, porque en toque de queda hay menores diferencias. En sancionar legalmente y económicamente hay mucho más acuerdo. El mayor problema está en la vigilancia. Y probablemente porque la vigilancia naturalmente desde el Estado, no sé si naturalmente, pero desde el Estado se formula como una forma de protección. Pero acá habría que ver si la mitad de las personas jóvenes entrevistadas y la mitad de las personas de grupos de ingresos más bajos ¿por qué no están concibiendo así? ¿No? Y probablemente aquí uno podría conectar con las experiencias históricas de estos segmentos con la policía. ¿No? Ya, puede haber ahí algo que evoca un poco a la dictadura, por ejemplo, con medidas como el toque de queda. No es necesario ir tan hacia atrás. Más adelante, digamos, más reciente. La experiencia de hace un año es una experiencia de hubo represión, hubo violación a los derechos humanos, y quienes más la padecieron fueron jóvenes y sectores populares. Entonces la significación que tiene en la historia reciente y en la historia antigua en esos sectores
es muy distinta a la que tienen los sectores socioeconómicos altos y especialmente los hombres mayores. Y eso, sin embargo, es muy interesante que no tiene un efecto en un efecto de salida. Las salidas y la queda en las casas es muy parecida en los segmentos sociales y en las edades y en los géneros. Entonces, ahí hay una gestión mucho más interna, probablemente más colectiva, que está menos sujeta a la autoridad en ciertos sectores. Ahora, en relación a eso, una cosa muy interesante, Carla, es que hay una relación, una correlación, decimos, negativa e inversa entre confianza y percepción de riesgo. A mayor desconfianza en la autoridad, mayor percepción de riesgo hay. La autoridad, y por eso conecto las dos cosas, en teoría tiene que brindarnos en la incertidumbre una sensación de protección, ¿no? De estar protegidos por la autoridad. Sí. Eso pasa en todos los vínculos. Sin embargo, hay una muy alta desconfianza en la conducción por parte de la autoridad, o sea, sobre la conducción de la pandemia. Y eso hace que quienes más desconfíen, más miedo sienten. Pero hay un estudio, nosotros no hemos hecho ese cálculo acá, que se hizo en 58 países, donde estudian confianza en la autoridad y salud mental. Y a mayor desconfianza en la conducción, más malestar psicológico hay. Claro, bueno, es importante ese parámetro, la confianza, en todo orden de cosas. Irma, ustedes también preguntaron por esta como pugna que ha habido en el marco de la pandemia entre el cuidado a la salud y el cuidado de la economía. Y ahí me gustaría saber qué opina la gente, qué se ha buscado proteger más, si es que uno pudiera también mirarlo de esa forma. A lo mejor son complementarios, por eso quiero su análisis en este sentido. Sí, nosotros evaluamos cómo se percibía lo que sería una disyuntiva para la autoridad entre protección de la salud y protección de la economía. Preguntamos a qué se orientó principalmente la autoridad, si a proteger la salud, a proteger la economía o a producir un equilibrio. Y 60% de las personas dice que se orientó solo 8% de las personas dice que se orientó a proteger la salud, 32% dice que se orientó a un equilibrio y 60% a la economía. Y cuando hacemos una pregunta parecida respecto del propio dilema, las personas enfrentadas a la dificultad económica de su hogar, 30 y tantos por ciento de las personas dicen que saldrían a trabajar en esa situación. Y 40 y tanto dice que no, que optaría por la salud, y hay un 20% de personas que no sabe qué haría en esa situación. Entonces, esto también, desde el punto de vista de la protección, es dilemático, ¿no? Es un dilema, y es un dilema que está presente en la sociedad como conjunto, particularmente para el gobierno, que conduce en el país la respuesta en todas sus dimensiones, y lo que harían las personas. Y cuando demandamos confinamiento a las personas en total, hay que considerar este elemento como la desconfianza, como su visión de la vigilancia. Hay todos estos elementos, porque como digo, es un dispositivo social. Una vacuna es un dispositivo médico. Sí, pues. Pero acá es un dispositivo social el que opera. Absolutamente. Irma Palma, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y principal investigadora, además de este estudio que hemos pormenorizado, Vida en Pandemia. Muchas gracias por compartir estos datos esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día. A ustedes, muchas gracias.